Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Diligencia. Quiero invitarte a que vayas conmigo a Santiago capítulo 2, versículos del 18 al versículo número 26. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, pero muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Tú crees que hay un solo Dios, magnífico, también los demonios creen y tiemblan. Qué tonto eres, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto le fue tomado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Cuando pueden ver a una persona se declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana quiero que juntos hablemos de un tema muy importante: hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Sabes, la palabra de Dios nos recuerda de muchas historias, de muchos personajes que Dios usó, hombres y mujeres que en realidad fueron hombres y mujeres de fe. Sabes, pensando en esto, la diligencia nos lleva a nosotros a convertirnos en esos instrumentos que Dios desea que seamos para su gloria, para su obra aquí en la tierra. Y los versículos que acabamos de leer inicia con unos versículos, Santiago, muy importantes, con unas preguntas tan desafiantes que nosotros nos las debemos de hacer a nosotros mismos y que deben de hacer un impacto muy importante en nuestras vidas. Sabes, para que nosotros pensemos en ser hombres y mujeres de fe, primeramente debemos de confrontarnos a la luz de la palabra de esta manera. Y la pregunta es que si creemos verdaderamente en Dios, si nuestra creencia no es como la que tienen los demonios, no es una creencia nada más en un Dios, y aún ellos, dice la Biblia, que tiemblan, no una creencia tradicional, una creencia superficial, porque eso es prácticamente lo que hay en muchas personas que se dice ser cristiana en estos días. Una persona que dice creer en Dios, una persona que dice creer en la Biblia, dice creer en muchas virtudes que la Biblia menciona, pero no cree en Dios como su Rey, como su Salvador. No ha puesto su fe y vive su vida llena de fe en la voluntad del Señor. ¿Sabes? Y por eso la pregunta desafiante de Santiago, que si crees verdaderamente en Dios. Y ahí dice la pregunta, ¿cómo podemos saber si en realidad creemos en ese Dios vivo? Pues muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios?, dice Santiago. Entonces, la fe sin obra es estéril, es muerta. En realidad, las obras, como lo aprendíamos el día de ayer, son importantísimas y son una evidencia de nuestra fe genuina. Y sabes, en la Biblia se registra de hombres y mujeres que fueron en realidad usados por Dios de una gran manera. Fueron en verdad hombres y mujeres de fe en el Señor, fe en nuestro Dios, y al final eso les llevó a evidenciarlos en las obras, a poder impactar una generación en ese entonces. Asimismo, la Biblia menciona a estas personas. Primero pensamos en un hombre llamado Abraham. Este hombre le creyó a Dios aun cuando estaba en edad avanzada, y junto con su mujer pudieron tener a su hijo aún en una edad tan avanzada, aún contra todos los pronósticos. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Y en un momento determinado, donde iba todo fuera de la lógica aparentemente, donde si Abraham venía y buscaba explicación cuando Dios le pidió que le entregara como ofrenda en sacrificio a su único hijo Isaac, Abraham no se negó. A pesar que en su corazón, a pesar que emocionalmente él le dolía lo que iba a suceder, él le creyó a Dios, él le confió en Dios. Su obediencia, en evidencia de su fe, fue grandísima, a tal punto que llegó a ese momento tan grande, a ese momento final, a ese clímax, si lo podemos ver de esa manera. Y cuando Dios vino y lo detuvo para que no sacrificase a Isaac,
Esa fue una gran prueba de fe y se constituyó en un hombre que hasta el día de hoy escuchamos sus historias, vemos lo que él hizo, leemos sus escritos, leemos los escritos que se dicen acerca de él. Y fue un hombre que impactó esa generación y la actual. Abraham fue un hombre de fe. Y tú y yo, como hombres, como jóvenes, podemos seguir ese modelo. Hombres que le creemos a Dios, pero que también nos movemos a las acciones concretas, para poder obedecer la voluntad de Dios. Entonces, este fue un hombre de Dios que usó de gran manera al Señor, pero sabes, su creencia fue por la fe, su salvación fue por la fe, su justificación fue por la fe. Mira lo que dice el versículo número 23. Le creyó Abraham a Dios y le fue tomado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso es saber que un hombre de Dios se constituye amigo del Señor. Y no porque él anduvo diciendo que él era un amigo de Dios, sino porque Dios le dio este título. Dios lo veía de esta manera. La relación era tan genuina, tan profunda. Su vida de fe era tan profunda que Dios lo constituyó de esta manera. Asimismo vemos el otro ejemplo de una mujer de Dios. De igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando escondió a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Esta mujer no solo le creyó a Dios, sino que en el momento determinado, cuando Dios quería usar a estos espías, Dios usó como instrumento a Rahab y ella los escondió, sin importarle qué podía pasar con su vida, sin importar las consecuencias, sin importar lo que podía suceder. Ella sabía que esas eran personas que Dios estaba utilizando y Dios tocó su corazón y Dios le renovó, Dios le redimió a pesar de su contexto de vida, a pesar de lo alejada que pudo haber estado. Dios llamó a esta mujer, como te puede llamar a ti, hermana, señorita, para que pueda ser usada para su gloria y para su honra. Pero esa fe nos lleva a nosotros, en realidad, a ser hombres y mujeres de nuestro Dios. Así que recuerda por favor esto, antes de pensar y soñar en otras cosas, lo que más debemos de anhelar es ser hombres y mujeres de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga en este día.